Esta es una historia para gente solitaria, como solitaria era esta chica, quien desde hacía poco había venido a la gran ciudad. Ella era de la provincia, no quiere decir que no era sofisticada, mucho menos que no era inteligente. Era una alumna brillante y ahora había decidido emanciparse, estudiando en la universidad lejos de casa. Las cosas estaban yendo muy bien a nivel académico, pero pasa y resulta que ella se sentía muy sola. Las cosas no fueron fáciles para ella en su pequeña ciudad de allá, en la provincia. Porque era lesbiana en un pueblo de gente con la mente cerrada, con poca cultura, con poca comprensión, pero la naturaleza la hizo como era ella, simple y llanamente tan o de hecho más inteligente que muchas de las personas que durante toda su vida la rodearon. Mientras estaba en su dormitorio muy modesto en la gran ciudad, escuchando todos los ruidos de la avenida y de los carros e incluso de la gente allí a lo lejos, ella se había metido al internet para intentar encontrar amigas, una pareja con quien pasar el tiempo, con quien satisfacer esas necesidades que a las mujeres les pegan tanto como a los hombres, sin ningún éxito porque ella no era buena socializando. Era pura de corazón, era una excelente persona y, más allá de lo que trasciende el sexo, un excelente ser humano, pero estaba sola. Había tenido muy poco éxito y solo para uno o dos encuentros casuales. Todo eso terminó de manera horrible una noche. Digo horrible y no feliz, porque lo que le sucedió a esta muchachita es algo que va más allá de las pesadillas de cualquiera. Se despertó en medio de la noche. El reloj electrónico que tenía en la mesita indicaba que eran más o menos las 3 de la madrugada. Por lo general uno se despierta cada vez que las necesidades fisiológicas llaman, pero este no fue el caso. Algo la despertó. En el fondo ya lo sabía, pero no había cuajado la idea lo suficiente en su mente como para levantarse y ver qué era exactamente, así que se durmió de vuelta, pero eso no quiso decir que a la mañana, durante el desayuno, no se acordara del extraño episodio. El día pasó como cualquier otro y a la noche siguiente se durmió y algo la volvió a despertar, solo que esta vez no pudo volverse a dormir porque ese algo que la despertó estaba en el pasillo. Tenía la puerta entreabierta y ya sabía que eso estaba allá. Quitó todas las sábanas de encima, puso los pies en la alfombra, se levantó, encendió la luz de la mesita de noche, corrió hasta la pared, encendió la luz del cuarto, empujó la puerta asustada. Nada estaba ahí. Esta vez le costó mucho más volver a dormir. Su día en la universidad se desarrolló como cualquier otro, nada destacable, salvo las repetidas memorias de lo que había ocurrido en la noche anterior. Volvió a ser de noche y volvió a dormirse. La historia se repite porque la volvieron a despertar otra vez. Y esta vez ese algo había abierto la puerta del cuarto mucho más que la noche anterior. Y esta vez además no se había marchado. No, ahora la estaba esperando ahí en el pasillo, envuelto de manera muy inteligente en la oscuridad. Ella se sentó en su cama y miró directamente hacia donde sabía que tenía que mirar, hacia el mismo lugar que lo había sentido la noche anterior. Y en esta ocasión la luz de la luna le permitió ver el brillo de sus ojos. Ella gimió con horror. Volvió a levantarse corriendo, encendiendo todas las luces que había encontrado. Volvió a gemir cuando encendió la luz de la pared, porque así el bombillo del techo le iba a permitir ver bien qué es lo que estaba ahí, pero esa cosa desapareció, pero no desapareció porque fuera de su imaginación, ya lo sabía muy bien, desapareció porque era muy rápido. Se puso a llorar. Viendo en retrospectiva. ¿A quién vas a llamar en una ciudad donde no tienes amigas, donde no tienes amigos? ¿Y qué vas a hacer telefoneando a tus padres? ¿Asustarlos porque quizá, tal vez, probablemente te estés volviendo loco o loca en su caso? No, ella se lo tuvo que bancar, lo tuvo que aguantar, y así fue como empezó otro día, con mucho trasnoche, con ojeras grandes en la universidad, teniendo que asistir a una clase.
pero a pesar de que estaba cansadísima, no tenía nada de sueño. El horror y toda la vuelta de los pensamientos del día no fue absolutamente nada cuando cayó la noche y fue el único lugar que ya tenía su pobre departamento. Volvió a meterse en la cama cruzando los dedos para que nada sucediera esa noche. El sueño la venció a pesar de que dejó el televisor prendido para contar con algo de luz, pero cuando la volvieron a despertar el televisor estaba apagado. Y aquello esta vez no estaba en el pasillo, estaba en una esquina de su cuarto mirándola. ¿Y quieres saber algo más? Aquello no se molestó en esconderse cuando ella se sentó de golpe en su cama. Aquello se quedó ahí. Y fue entonces cuando ella se llevó sus frágiles manos a la boca y el terror más horrible la invadió, y empezó a temblar y empezó a reprimir las ganas de gritar, de aullar e incluso de saltar de la cama y tirarse por la ventana. Aquello parecía un animal. Aquello iba en 4 patas, pero las patas traseras eran mucho más cortas que las de adelante, y en un fugaz pensamiento racional ella pensó, ¿cómo puede moverse siendo tan deforme? Era blanco, pálido, sin ningún pelo, la cabeza completamente calva y grande, y unos ojos enormes y completamente negros, pero con un brillo ridículo y asqueroso de inteligencia. Su nariz era inexistente, parecía la de un esqueleto en un hueco triangular, y la piel parecía pegada a la fuerza, como si fuera una tela estirada a sus huesos. Era huesuda la criatura. Se podía ver la superficie de sus huesos por su espalda, y sus brazos y sus piernas pequeñas, y la columna vertebral se le marcaba, y las costillas se le marcaban también. Parecía muy duro, como un tallado en roca. Y la miraba a ella con una sonrisa grande, asquerosa y peligrosa. Aquello se movió lentamente en su dirección mientras ella se acurrucaba en su cama, sentada sobre las almohadas. Aquello estiró una larga garra, una pezuña monstruosa, e hizo un movimiento retirando las sábanas. Fue entonces cuando nuestra chica comprendió que aquello era bastante inteligente, no solo porque había apagado el televisor preparando la escena de antemano, sino porque quería verla completa. Un animal no hacía eso. Y ahí se quedó contemplándola hasta que finalmente, como el rey de la casa, se retiró. El pavor, el terror, el pánico la invadieron. Empezó a llorar y todavía no se convencía, quizás como aquellas mujeres que sufren maltrato, de llamar a alguien, a sus padres, de pedir ayuda. El día fue un calvario. Menos mal que era fin de semana, y la noche volvió. Ella se volvió a despertar y aquello estaba en su esquina mirándola. Se le volvió a acercar y fue entonces cuando con sus pezuñas horribles, tenía 3 dedos, la empezó a acariciar, y cuando ella gemía del horror, aquello sonreía. Le gustaba asustarla. Ella intentó escapar, corrió hacia la puerta. Grave error. Porque lo que ella ignoraba es que, a pesar de sus deformidades, a pesar de la imposibilidad de su biología, aquello corría muy rápido, mucho más que ella, y se lo hizo saber inmediatamente. Se lo hizo saber tan pronto como llegó a la puerta. De alguna manera se le había adelantado y de alguna manera le estaba bloqueando el camino. Aquello gruñó y en ese gruñido ella supo 2 cosas. Primero y principal, que podía hacerle mucho daño, que era más fuerte que ella. Y segundo, aquello no era hombre, aquello era una mujer. Era hembra. Durante las siguientes noches, nuestra chica se sorprendió de ver que la criatura había amanecido encima de ella, durmiendo. Su peso era muy ligero, pero sus huesos eran duros. Se acurrucaba a ella durante la noche y a veces se ponía encima suyo, como clavando una propiedad. Otro día fue sumamente vergonzoso, porque la chica quería ir al baño y había cerrado la puerta con llave. A ella no le gustó nada que hiciera eso, por lo que golpeó la puerta 1 vez, 2 veces, mientras nuestra chica estaba sentada en el inodoro, viendo con terror.
Una vez, 2 veces, y entonces, con sus pezuñas enormes, abrió un boquete inmenso, destrozando la madera. Crack, 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 haciéndola añicos, astillándola con una facilidad terrorífica. Ella entró al baño en 4 patas y se sentó, mirándola con una sonrisa. Estaba entrenándola y le estaba haciendo saber, aunque no le gustaba para nada, que no cerrara la puerta o que no intentara alejarse mientras estuviera en la casa. Otro día estaba regresando de la universidad, perdida en sus propios pensamientos, más sola que nunca, más sola que nunca. Vio un gatito en una esquina y, tratando de contener las lágrimas, con los ojos muy hinchados, perdida en su mundo de pensamientos, se arrodilló para acariciar al animalito un episodio de 1 minuto, después regresó a su apartamento, a la tiranía. ¿Cuál fue su sorpresa que esa noche, en el lavadero de la cocina, vio al mismo gatito deshuesado? Nuevamente estaba aprendiendo otras cosas nuestra querida chica. Primero, ella era bastante celosa. Y segundo, no importaba cuántas veces saliera del apartamento, ella la veía, ella la seguía y estaba pendiente de absolutamente todo lo que hacía. Vino un señor a reparar la puerta. Obviamente, el señor, al ver lo que había pasado, se asustó y llamó al conserje del edificio. Después de reparar la puerta, el conserje del edificio interrogó a la muchacha. Le dijo, mira, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? La chica empezó a llorar y, como no tenía ningún amigo, decidió sincerarse con el conserje del edificio y le dijo lo que estaba pasando. El hombre la ridiculizó, el hombre se burló de ella y el hombre la amenazó, diciéndole que si no dejaba la imbecilidad y que si no dejaba las drogas, la iba a botar a patadas. El hombre amaneció con la garganta abierta, de un extremo al otro, y le faltaban varios dedos de las manos. Y lo único más horrible que la carnicería sanguinolenta de sus extremidades era su expresión de horror, que lo acompañó hasta la muerte. Nuestra querida amiga se emborrachó una noche y decidió ir a un club, a un boliche de esos de la ciudad, donde conoció a esta chica. Bailaron juntas, se abrazaron, pero hasta ahí. Fue algo bastante irresponsable de su parte, porque cuando amaneció, a la mañana siguiente, tenía el brazo de lo que ella asumió correctamente era la chica que había conocido la noche anterior en el piso, al lado de la cama. La única consideración que ella tuvo es que dentro de un boliche, ¿cómo la iba a ver? ¿Cómo la iba a mirar? Pero no. No importaba, el mensaje estaba claro. Nadie iba a seguirla a donde fuera. Pero bastó con ir al hospital y averiguar dónde estaba esta muchacha. No sabía por qué, era parte de la universidad y era más o menos previsible dónde se iba a quedar. Lo único que ella había podido oír antes de quedarse dormida de nuevo, con el brazo amputado, fue una voz femenina que le dijo, mi propiedad. Los días pasaron. La chica se estaba volviendo cada vez más loca, pero había aprendido a aceptar su destino pasivamente. Siempre asustada, siempre presa del horror, siempre sabiendo que ella, su ama, estaría ahí para asustarla cruelmente. Pero durante una noche, pálida, con ojeras, patéticamente delgada, viendo la televisión, consiguió un programa cómico y se rió. Su primera risa en muchas semanas. Y fue ahí cuando se dio cuenta de que el monstruo, de que aquello, gimió con dolor. Fue una revelación impresionante, una revelación que la obligó a llevar las cosas un poco más allá. La noche siguiente, la chica le sopló un beso al monstruo y aquello volvió a gemir con dolor y la miró con rabia. Ya sabía cómo matarla. Fácil como camino, logró colocarse detrás de ella y, antes de que el monstruo se pudiera dar la vuelta, la abrazó por detrás. La abrazó con mucha fuerza y empezó a besar su cabeza. Las venas del cráneo pulsaban furiosamente. Y aquello se fue debilitando día tras día, cada vez más débil, hasta que finalmente, llorando, se echó al suelo y murió. Nuestra amiga no podía creer su suerte.
Finalmente se había terminado, o eso creía ella. Poco sabía que, durante la noche, cerca del amanecer, cuando por fin había logrado conciliar un sueño decente después de tantos días, muchas pezuñas la rodearon y una voz masculina, susurrante, parecida a la de aquello, a la de lo que fue su cruel dueña, le dijo: el mismo truco no va a funcionar dos veces. Nuestra amiga despierta horas, días después. Está en un lugar extraño, pero humano. Se siente distinta. Está en el piso, sobre una alfombra, acostada. Ve una mesita de noche, un escritorio, un armario y ve una cama con alguien encima. Nuestra amiga se despereza lentamente y comienza a realizar lo que le sucedió, pero entonces ve algo delicioso sobre esa cama. Hay un chico ahí y está durmiendo. Entonces ella estira una de sus largas uñas nuevas, jala la sábana y no lo despierta. Y cuando el chico pone la misma cara de terror que una vez puso ella al ver aquello, siente un placer indescriptible y está más que dispuesta a repetir la historia, esta vez, estando del otro lado de la mesa.